Muy buenas tardes, mi nombre es Anaí Tienda Muñoz, alumna de la Universidad Durango Santander. Mi propósito de este video es que reflexionemos y concienticemos un poco de lo que está pasando en nuestro país y en nuestros alrededores. Lo que ahorita en la actualidad tomamos como decisión y lo tomamos a la ligera, que digamos, ay, no pasa nada, no nos va a afectar, realmente sí pasa. Todo lo que ahorita uno tome como decisión le afecta a uno como persona y como país. ¿Han escuchado alguna vez sobre los obstáculos intrapersonales? Habla un poco de cómo las personas, como el gobierno, los políticos, no solamente nos vamos a enfocar ahorita en el gobierno y en los políticos, cómo las personas pueden influenciar en nosotros y hacernos sentir oprimidos, que nosotros no tenemos ni voluntad ni nada de hablar, de poder defendernos de lo que está pasando. Debemos de concientizar un poco lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomemos ahorita como persona nos va a afectar más adelante a nosotros y a nuestra descendencia, y no queremos que pase esto. Lo que debemos hacer ahorita es poder hacer una buena decisión y hacer que nuestro país cambie, que los políticos, que el gobierno no sigan teniendo como en esos tiempos. Hablamos de una película que se llama What the Dog, Cortina de Humo. Como en 1997, fíjense de hace cuánto estamos hablando de hace 27 años. Y todavía en la actualidad sigue pasando lo mismo. En 1997 se grabó una película donde era el gobierno y los políticos que trataban de hacer cortinas de humo. Las cortinas de humo se trata de mantener a la gente o hacer escándalos para que la gente todo se lo crea y nosotros no nos demos cuenta de la realidad. Tratan de hacer un escándalo y a nosotros hacernos sentir que ay, sí está pasando algo y que tienen que cuidarse, tienen que esto. No, realmente no. Por eso debemos informarnos y leer mucho de lo que pasa, porque hacen un escándalo que nosotros nos mantienen o nos hacen sentir ignorantes, y ignorantes nos sentimos nosotros porque por no informarnos de lo que está pasando. Entonces, ellos trataban de evadir que estaba pasando algo y hacían una guerra, trataban de disfrazar las cosas, pero sus planes no se podían. Entonces al final de la película terminó siendo una guerra. Realmente lo que ellos querían hacer anteriormente, en el futuro, o sea, más adelante sí pasó esa guerra. Entonces las personas, se hizo un escándalo. ¿Y qué fue lo que pasó con las personas? Las personas se creían todo, de que realmente está pasando una guerra, de que realmente está pasando esto, y no era así. Y pues es que lo que nos dicen no lo creemos, pero también tiene que ver mucho con el dogmatismo y con el etcentrismo. ¿Qué es lo que pasa con esos obstáculos interpersonales? De que como vivimos desde pequeños, desde cómo nos criaron nuestros papás, de cómo nosotros nos hacían creer cosas, con eso vas creciendo y tú te metes ideas de que, ay no, esto está bien, esto no está bien. Por ejemplo, habla mucho de que nosotros somos pequeños. Desde pequeños a nosotros nos inculcan cosas. Tiene mucho que ver los valores y las creencias y las costumbres, y todo tiene que ver en nosotros. Entonces cuando nosotros somos niños, a nosotros se nos queda todo se nos queda grabado. Cuando crecemos es cuando tienen las consecuencias, porque traemos un chip integrado aquí en nuestra cabeza que lo ignoramos por completo. Es que mis papás o mis padres o mis maestros me dijeron que esto tenía que ser así, 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 y yo no debo hacer acaso a esto y esto. No, realmente tenemos que, como les dije nuevamente, tenemos que concientizar un poco de lo que está pasando, de que si traemos un chip, cambiarlo por completo, o sea, que nuestra vida cambie. O sea, no queramos que todo lo que está pasando desde los antepasados todavía siga pasando en la actualidad. Lo que tratamos es de cortar esto y que sea algo nuevo que a nosotros como personas nos ayude y no sigamos en lo mismo, porque pasan muchas cosas, pasan muchos, ¿cómo les podré decir? Pasan muchas desviaciones de atención y a nosotros nos hacen sentir ignorantes por no realmente informarnos de lo que está pasando. Entonces es muy muy importante que nosotros como personas nos superemos, que salgamos adelante, que no nos quedemos con lo que nos dijeron, que leamos, que nos informemos, que no, si algo nos dicen eso tengamos que hacer, que si nosotros nos dicen eso tienes que hacerlo, lo hagamos. No, tenemos que cambiar eso. ¿Para qué? Para que nuestro país cambie y seamos mejores personas, y las personas que vienen detrás de nosotros crezcan como personas y no sigan en un país mediocre, que no sea un país que sea burocrático, pues. Y es muy importante seguir informándonos. Mi conclusión de todo esto
es que nuevamente les digo, y es muy importante, que sigamos informándonos, que leamos, que concienticemos un poco de lo que pasa en nuestro país, que así como pasa en esa película, así pasa en la realidad. Nos afecta tanto, pero nosotros nos desviamos mucho como persona, mucho. Y nosotros decimos, no, esto no va a pasar, esto es un juego, es una película, no es la realidad. La realidad es esta. La realidad es cómo las personas tratan de hacernos sentir que está pasando algo cuando no es así. Entonces los invito a que nos mantengamos más con la información, más con todo eso, que no creamos mucho lo que nos dicen en los medios, lo que nos dice el gobierno, lo que nos dicen los políticos. Los invito a que leamos más, nos informemos más, y que no nomás porque digamos es una película, no va a pasar, pero sí va a pasar, es la realidad. Entonces pues muchas gracias por su atención.